Te voy a hablar de cómo enfrentar correctamente las crisis. Cómo enfrentar correctamente las crisis. Por eso te digo, algunos están atravesando crisis actual y esta palabra es necesaria para hoy. Diga amén si está aquí. Pero otros de pronto no tienen crisis actual, pero prepárate. Cuando hablo de crisis no estoy hablando de problemitas de que debes 5,000 pesos. Te estoy hablando de crisis donde debes cientos y miles y hasta millones. Cuando hablo de crisis estoy hablando no de esa discusión que tuviste con tu cónyuge esta mañana o ayer y que ya se arregla más tarde en la cama. Te estoy hablando de esa crisis donde tú piensas aún en divorciarte y en separarte. Eso es crisis. No te estoy hablando de la crisis de que el hijo te salió con grosería y ya, y mañana, ahora más luego viene con un regalo y todo se calma. Te hablo de crisis cuando el hijo no quiere aceptar y se vuelve más rebelde cada día más y más y más y ya tú no sabes qué hacer. Eso es crisis. Te hablo de crisis no de que te duele la cabeza o que te duele la pierna y que con un Advil o un Dole se te quita. Te hablo de cuando el médico te da un diagnóstico de que ya no hay esperanza. Eso es crisis. Amén. Crisis es lo que se sale de nuestras manos, que no sabemos qué hacer. Y el hecho de que tú y yo seamos cristianos evangélicos, que amamos a Dios, que servimos a Dios, que ofrendamos, que diezmamos, que tenemos cargo, no quiere decir que no vamos a tener crisis. Amén. Las crisis son necesarias. Son necesarias para moldear nuestro carácter, para formarnos, para ver lo que realmente somos. Porque es fácil alabar a Dios cuando todo está bien. Pero ¿cuál es tu actitud cuando viene la crisis? Y algunos no solo tienen una crisis, sino 2, 3, 4, 5, y parece que se les juntan todas. Así que cualquier parecido con tu realidad es amén y es gloria a Dios. Y eso es necesario, pastor. Y entonces, ¿dónde está Dios? Está contigo en la crisis. Porque Él dice, con Él estaré yo en la angustia. Él en ninguna parte de la Biblia te promete que no vas a tener angustia. Dice, con Él estaré yo en la angustia. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás. Cuando pasares por las aguas, no te ahogarás. O sea que hay fuegos que atravesamos. Hay mares, océanos. Pero la confianza está en que si sabemos enfrentar esa crisis, vamos a salir victoriosos de esa crisis. Amén. Y que si nuestra vida está en las manos de Dios, ¿cuántos tienen su vida en las manos de Dios? Ese es el secreto, que tú te mantengas con la actitud correcta y tu vida esté en las manos de Dios. Cuando tu vida está en las manos de Dios, tú vas a tener la plena seguridad de que eso que te está pasando va a ser de bendición y de victoria. 5 entendieron eso. Ahora, tú sabes que hay crisis que tú y yo no las buscamos. Por nuestras malas decisiones, por nuestras actitudes, en fin, por dejarnos llevar por nuestras pasiones, por nuestras debilidades, las buscamos. Hay crisis que Dios las permite. Dios no te envía crisis, Dios permite las crisis. Repito, Dios no te envía crisis. Dios permite que el diablo te envíe crisis para mostrarle Dios al diablo que aún en la crisis tú hoy decidiste 14 de mayo del 2023 venir a alabarlo y a adorarlo. Amén. Mira el rostro del que está al lado tuyo, míralo por un momento. Tal vez
no tienes ni idea de lo que está pasando. De pronto es tu familiar, entonces voltea a mirar de atrás que no lo conoce. Mire, como pastor, yo conozco la situación, oiga, ¿cómo lo voy a decir? De algunos de los que están aquí, porque hay gente que a mí no me comenta nada y no tengo ni idea qué está pasando, pero conozco la mayoría de los que están aquí, los que están atravesando. Hay gente que está a tu lado, que está enferma, con diagnóstico grave, y tú no sabes. Con diagnóstico maligno, y tú no lo sabes, pero está aquí. ¿Quién está avergonzado porque tú estés aquí? El diablo. Hay gente que está aquí que no está pensando que no tiene siquiera para darle un almuerzo a la mamá o un regalo el Día de las Madres. Hay gente que está aquí que no tiene ni 5 nada que comer, pero está aquí. Hay gente que tiene problemas familiares y está sentado a tu lado. E inclusive ha pensado en separarse, abandonarse, pero está aquí. El hecho de que tú estés aquí es señal de que Dios está contigo y Él ha sido tu fuerza. Entonces Dios permite las crisis para avergonzar al diablo, pero también para perfeccionarnos a nosotros. Porque antes de la crisis éramos así, ahora somos así. Mira, hay gente que nunca ha atravesado crisis financiera porque ha tenido buen empleo, buen sueldo, buen negocio, gloria a Dios por eso. Pero Dios permite que venga la crisis financiera a su vida para que aprenda a depender de Dios. Porque es fácil cuando tú sabes que todos los meses va a estar chequecito o la consignación allí en la cuenta. Ya tú sabes que vas a meter la tarjeta y o vas al supermercado, no voy a decir nombre, a cualquiera que tú vayas y vas a dar la tarjeta con esa tranquilidad. Porque tú sabes que hay. Pero ¿qué cuando no hay? Entonces Dios nos permite pasar por esas crisis para moldearnos, para madurarnos, pero después de eso viene la bendición de Dios. Hay gente que tiene crisis existencial. Hay gente que tiene crisis de amoríos. Y entonces algunos, en medio de las crisis que he mencionado y las que existen, toman una actitud de derrota o de conformismo. No, ya yo de esta no salgo, aquí me quedo. Ya no hay esperanza, ya no sé qué hacer, ya no sé para dónde voy a tomar. Y se resignan. Es más, a algunos el diablo le mete la idea loca de quitarse la vida. Y tal vez tú no tienes ni idea de que tal vez el que está sentado cerca tuyo, para no decir al lado tuyo, o aún al lado tuyo, tu familiar, no tienes ni idea de cuántas veces el diablo le ha hablado para que se quite la vida. ¿Cuántas veces ha tenido una cuchilla en la mano para cortarse las venas, o un frasco de medicina para tomársela, o un veneno, algo? El diablo empieza a bombardear porque creen que no hay esperanza y piensan que la solución es irse de este mundo y acabarlo todo. Hermano, amigo que estás aquí, que me ves, quiero decirte que la vida no se acaba para el que se muere. Si tú te quitas la vida, vas a tener un problema mayor y eterno. Porque por lo menos el que estás pasando ahora, hay esperanza de que Dios te saque de allí. Pero si te quitas la vida, lo que te espera es el infierno y de allí ni Dios te va a sacar. Mira lo que digo, no dije no te puede sacar porque Él puede hacerlo, pero Él no te va a sacar porque te da la oportunidad de sacarte ahora. Yo no sé, no oigo amén y no. Así que déjate de eso. Y como lo he dicho tantas veces, ¿cuántos jóvenes no hay que no, que me dejó, que no me quiere? Voy a quitarme la vida. Y tú te quitas la vida, te vas para el infierno y él o ella queda acá con otro, feliz de la vida. Mi papá me decía, cuando empecé en el ministerio, deja de afanarte. Deja de estar afanado. La obra es de Dios. Si tú te afanas, te mueres. Te lloran por un par de semanas, si es que duran la semana llorándote. Viene otro pastor y ya se olvidan de ti. Así es la vida. Yo creo que lo único que no olvidan a los seres queridos que se mueren son los papás a los hijos o los hijos a los papás.
Del resto, amistades te lloran, todo el mundo. Ese por el cual te quieres quitar la vida te va de pronto a remorder la conciencia, pero al cabo de un tiempo sigue la vida igual. Entonces no tomes esa actitud de derrota, de conformismo, ni de resignación. Aquí estoy, aquí me quedo y de aquí nadie me saca. Otros toman decisiones equivocadas por la presión de la angustia de la crisis, toman decisiones, se meten en otra deuda, qué sé yo, se van con otra persona y empiezan a buscar soluciones impulsadas por los sentimientos y por las emociones, y son decisiones equivocadas en el futuro. Pero hay gente más triste todavía que toma actitud ante la crisis de renegar contra Dios, de echarle la culpa a Dios. Es que Dios a mí no me quiere, Dios a mí no me ama. Tantos años yo en la iglesia, ¿y por qué a mí no me ha hecho? Y este que yo veo que llegó ayer y se porta mal y ya yo lo veo que está mejor que yo. Cualquier parecido con tu realidad no es coincidencia. Y entonces reniegan de Dios, reniegan del pastor. Me voy para otra iglesia porque este pastor aquí no habla de prosperidad y de bendición y no unge a la finanza, nada. Me voy para otra iglesia que allá yo oigo testimonio. Algunos peor se apartan del evangelio. Y acuérdate que separado de Dios nada puedes hacer. Si es con Dios y estás apurado, imagínate sin Dios. Toca al que está a tu lado y dile: esta palabra es para ti y es para mí. Te repito, para nuestro presente y para nuestro futuro. Amén. La Biblia nos habla de tantas personas que atravesaron crisis en todas las áreas y nos muestran cuál es la actitud correcta frente a la crisis. Empecé a meditar en ello estos días. Y hay tantos, hermanos, que si los menciono a todos y me venían chorros, pero dije: no, espérate, Señor, vamos a ponerle freno, porque si no nos quedamos aquí hasta las 3 de la tarde. Solo te voy a mencionar unos cuantos, y el primero de ellos es Juan, el discípulo amado. Hay gente que de pronto está diciendo: el pastor no ha leído la Biblia. No la he leído, pero te he mencionado tantos textos ya. Salgamos de lo tradicional, ¿le parece? Ahorita vamos a leer, tranquilo, Rafa, tranquila, ya voy a leer Biblia. Sí, porque es que a veces queremos, no, el pastor no ha leído, no ha orado para empezar a predicar. Eso es la estructura humana teológica que nos enseñan, enmarcados los predicadores en que hay que leer, hay que orar y hay que predicar. Hermano, pero eso no lo dice la Biblia. Permítame guiarme por el Espíritu de Dios. Te voy a hablar de Juan el apóstol, que la Biblia lo llama el discípulo amado. A sus 90 años de edad, el discípulo amado de Jesús, el único que estuvo con él cuando estaba siendo flagelado y crucificado, el único que no huyó, el único que no lo negó ni lo vendió, el que amaba a Jesús, a sus 90 años estaba desterrado, preso en una isla. La isla de Patmos. Algunos dicen que más de 90 años, tenía 96, pero permítame decir más de 90. A los 90 años, ¿sabe cuánto tiempo duró preso? Aproximadamente 18 meses. Y usted sabe lo que era la isla de Patmos. No es como la isla Margarita o la isla allá donde fue Jacqueline y Yajaira y Jorge. ¿Dónde es que fueron? Por allá a sentarse allá con un coco de agua. Punta Cana, la isla de Barú, allá donde va Trini con Bocio cada rato de luna de miel. ¿Cómo es que se llama? La isla de Rosario. La isla de Patmos era una isla rocosa, sin vegetación, volcánica. ¿Y sabe lo que le tocaba hacer al viejito Juan a los 90 años? Picar mármol. O sea, estaba en trabajo forzado con los peores delincuentes que los romanos enviaban allá porque no lo resistían, como los que nos mandaron los españoles para acá. Que no crea que los que nos mandaron eran perita en dulce, era los que no aguantaban allá. Vayan para allá, para las Indias, como creían ellos que éramos las Indias.
Allá estaba. ¿Y por qué estaba allá? ¿Qué hizo Juan? Se robó los diezmos, las ofrendas. Por predicar el evangelio. Por serle fiel a Dios, por vivir para Dios, por decirle a la iglesia, amaos los unos a los otros, por decir, el que no ama no ha conocido a Dios. Al pueblo judío no le agradó y lo metieron preso y lo desterraron. Pero en medio de esa crisis, a sus 90 años, ese viejito Juan no renegó contra Dios, ni se frustró en su ministerio. ¿De qué sirve tantos años predicando? No. Él no se frustró. Él no se dejó llevar por la crisis. Sino, escúchame esto y ojalá y te quede grabado. Él convirtió la crisis en un lugar de inspiración y de revelación. Vaya entendiendo lo que la crisis que estás atravesando puede lograr en ti. Volverse en un lugar de inspiración y de revelación de Dios para tu vida. Si eres de los que preguntas, Señor, ¿por qué a mí? Hoy te estoy diciendo, porque algo Dios te quiere revelar. Y cuando te hablo de revelar, no te estoy hablando de que te va a revelar el apocalipsis o lo que va a pasar con este gobierno o lo que va a pasar con el mundo. Te estoy hablando de que lo primero que te quiere revelar es tu relación con Él y tu carácter que no le agrada a Él. Ay, Dios mío. Juan no se dejó llevar por la crisis. Juan convirtió la crisis en inspiración y revelación. Pero ¿sabe qué me impacta más? Que él hizo que esa crisis se convirtiera en el cumplimiento de una profecía. Sobre ti y sobre mí hay profecías. Pastor, a mí nadie me ha profetizado. Entonces lee la Biblia, el libro profético más seguro. Y la crisis es para que se cumpla lo que Dios te ha dicho. Juan capítulo 21, ya te digo el versículo. Cuando Jesús resucitó, empezó a aparecérsele a los discípulos. Ayer o el miércoles, bueno, no recuerdo. No, el viernes mi esposa predicaba en el Pozón. Y no sé qué era lo que mencionaba. Y yo le dije al pastor Guadí, le dije, es impactante que Pedro... Ella hablaba de que si tu hermano peca contra ti, tú eres el que tienes que ir a pedirle perdón. No esperar que el que te ofendió venga a ti, porque a veces somos tan orgullosos. Y Jesús nos restaura. Y Pedro le falló a Dios, Pedro negó a Jesús. Y sin embargo Jesús no le guardó rencor y dijo, díganle a Pedro que venga también. Cuando resucitó, recuerda ese texto bíblico, ¿verdad? Y cuando Pedro viene, Jesús lo restaura y le dice, Pedro, ¿me amas? Y luego Jesús le dice, Pedro, sígueme. Y cuando Pedro y Jesús iban, Pedro se da cuenta que Juancito viene atrás. Y Pedro se voltea y le dice, Señor, ¿y este qué? Me dijiste a mí, sígueme, y este se pegó. ¿Cuánta falta nos hace ser esos cristianos pegajosos, man? Cuando tú no vienes a un culto, tú te pierdes de una palabra profética para ti. Señor, ¿y este qué? Versículo 22 de Juan 21. Mira lo que Jesús le dice. Bendito Dios. Versículo 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Dice el resto del versículo, del texto, que desde ese día se regó que Juan no iba a morir nunca. Juan sí murió. Lo que Jesús le estaba diciendo es, si quiero que él quede hasta que yo venga, es un día él va a ver todo el futuro de mi venida. O sea, lo estaba profetizando para ver el apocalipsis o la revelación. Y Juan era un muchacho de algo más de 20 años. Lo estaba profetizando. ¿Cuántos años pasaron? Ahora tenía como 90 en la isla de Patmos. Y en esa crisis, él recibió el cumplimiento de eso.
Vamos, por favor, al capítulo 1 de Apocalipsis. Juan, estando preso muchos años después, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 9, nos enseña cómo se enfrenta a la crisis y se recibe revelación y cumplimiento de lo prometido. Apocalipsis 1:9. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿en qué? ¿En qué? En la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba allí preso. Versículo 10 dice: yo estaba ¿en qué? En el Espíritu. ¿Cuándo? En el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, él en la crisis no estaba llorando en su habitación, no estaba ahogando las penas en un licor, estaba en el Espíritu en el día del Señor. En primer lugar, ese estaba en el Espíritu, mire que está con E mayúscula. ¿A qué espíritu se está refiriendo? O sea que él estaba metido en el Espíritu de Dios, en la misma presencia de Dios. O sea que él no estaba siendo dominado por sus emociones, ni por sus sentimientos, ni por sus pasiones. Juan nos enseña que las crisis no se enfrentan bajo emociones, ni bajo sentimientos, ni bajo pasiones, sino con la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando tú empiezas a pensar, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Quién me ayuda? Nadie me quiere. Porque estás en la misma carne. Y el diablo lo que menos quiere es que tú ores en la crisis. El diablo lo que menos quiere es que tú ayunes en la crisis. El diablo lo que menos quiere es que tú leas la Biblia en la crisis. El diablo lo que menos le interesa es que tú vengas al templo cuando tienes crisis, porque el diablo sabe que aquí está el Espíritu de Dios y aquí hay palabra de vida para ti que te va a restaurar y te va a fortalecer como lo está haciendo en esta mañana. Deja de vivir en la carne. Métete en el Espíritu. Eso es lo que Juan nos enseña. Porque cuando tú andas en el Espíritu, tú tienes revelación de Dios allí. 2, 3 amenes. Cuando tú andas en el Espíritu, tú sabes que todo lo que está pasando te va a ayudar a bien y va a ser para bendición. Y Juan dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es ese día del Señor? Hay mucha discrepancia, hay muchas corrientes acerca de ese día. Yo me inclino a una. El día del Señor, según los apóstoles, era el día que Cristo resucitó. El día de resurrección. Y Jesús resucitó un domingo, el primer día de la semana, que era el día donde los apóstoles y la iglesia naciente se podían reunir. Por eso es que nosotros nos reunimos no el sábado, como dice la ley, sino el domingo, para celebrar que Cristo está vivo. Ahora, los judíos, los apóstoles, cuando se convertían a Cristo, ellos seguían siendo judíos. Por lo tanto, ellos tenían que seguir sometiéndose a la ley judía. Ellos tenían que seguir viviendo bajo la ley. Y la ley decía que tenían que ir al templo de Jerusalén el sábado a orar, a ofrecer sacrificio. Pero como iglesia se reunían el primer día de la semana y tenían un motivo, la resurrección de Cristo. Es decir, que aunque Juan estaba desterrado por allá, botado, alejado de cualquier iglesia, él dijo, no me importa que no tenga dónde congregarme. Dios no está en 4 paredes, Dios está en cualquier lugar. Y esta isla no me va a matar a mí. Yo voy a estar en la presencia de Dios el primer día de la semana. Ahora, déjame decirte que no sea excusa tuya para decir, no, entonces el pastor dijo que Dios está en todas partes, no voy a venir. Tranquilo, que más adelante te voy a hablar de eso. Sí, porque hay gente que entiende lo que quiere entender. Pero déjame decirte
que el cristiano entendido de las cosas espirituales, ¿cuántos cristianos entendidos hay aquí? Estoy en el lugar correcto entonces. El cristiano entendido sabe que a Cristo no se celebra solamente cada 8 días, sino todos los días celebramos que Cristo está vivo y reina en nuestros corazones. Alábalo si lo vas a alabar, apláudelo, dale gloria y dale honra. Lo que quiere decir que ya no es solamente el primer día de la semana que hay que estar en el Espíritu, sino que todos los días tú tienes que buscar el rostro de Dios, llenarte del Espíritu Santo y estar en el Espíritu para enfrentar la crisis. Por eso es que hay que orar tan pronto nos levantemos, para que te llenes de Dios, para que cuando venga la crisis, el marido a insultarte, a gritarte, tú estés tan llena de Dios que esas palabras no te van a sacar ira, porque el Espíritu te da paz. O viceversa, porque es que hay mujeres que son las que le sacan la rabia al marido. Cuando tú te llenas de la presencia de Dios en la mañana, estás en el Espíritu todo el día, puede venirte el recibo de la luz por 300, 400 mil pesos y tú no tengas para pagar, pero tú le dices, tú eres mi Jireh, tú eres mi proveedor. En ti hay paz. Me estoy haciendo entender. Cuando se enseña que la mejor manera de hacerle frente a las crisis es llenarnos diariamente del Espíritu Santo para que Él controle nuestra vida. Pasemos a un segundo personaje, el profeta Elías. Elías estaba en una crisis terrible, estaba bajo amenaza de muerte. La reina Jezabel declaró y dijo a Elías, yo le voy a cortar el cuello como él le cortó el cuello a mis profetas. Y lo juró. Y esa mujer mandaba, esa mujer era mandona como algunas que están aquí. Que el marido manda en la casa, pero la mano al bolsillo para darle la plata. Del resto las mujeres son las que mandan. Y como ahora andan empoderadas, esta mujer mandaba. El rey acá se sometía a todo lo que Jezabel dijera. Y ella dijo, a ese Elías lo mato yo, le corto el cuello también. Elías, como cualquier ser humano, salió huyendo. Le dijo a su criado, quédate aquí, porque me andan buscando a mí, no a ti. Si me van a matar, que me maten a mí solo. Y se fue al desierto debajo de un enebro y le dijo, Dios, mátame. O sea, ya él estaba resignado, actitud incorrecta. Pero Dios, en medio de la crisis y de nuestra actitud incorrecta, como la que algunos están tomando o han tomado en este tiempo, Dios siempre tiene una palabra para levantarnos y restaurarnos. Dios le dijo, Elías, vete al monte Horeb. Y lo puso a ayunar 40 días y se fue allá. Allá se metió en una cueva oscura, expuesto a insectos, a animales, solo, esperando la muerte, o que la mujer lo matara o que Dios lo matara, porque le dijo Dios, mátame tú a mí, quítame la vida. ¿Cuál era la razón por la cual Elías estaba en esa crisis? Por haber puesto al pueblo a escoger entre Dios y Baal. Se cansó y le dijo al pueblo, reunió a toda la nación, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Si Baal no es Dios, sigan a Baal. Entonces usted conoce esa historia. El pueblo tenía altar para Dios y altar para Baal, como hacen algunos creyentes, no de esta iglesia, de otra iglesia. Tienen altar para Dios los miércoles, los domingos y los sábados cuando vienen acá, pero el resto de la semana tienen altar para el carácter, para la mentira, para el pecado, para pensamientos, para la pornografía, para la masturbación, para la infidelidad, para andar chicaneando. Tienen altares. Hoy Dios te dice, decídete, o Jehová o el pecado. Pero nadie puede servir a dos señores. Eso fue todo lo que Elías hizo. Y retó a los sacerdotes y le dijo, si Baal es Dios, vamos a hacer un altar. El Dios que responda por fuego, ese va a ser el Dios de Israel.
Si Baal es Dios, Él va a enviar fuego del cielo y todos le serviremos. Pero si Jehová es Dios, entonces sirvamos a Jehová. El pueblo no dijo nada. Los de Baal hicieron el altar, pasaron toda la mañana y parte de la tarde orando y pidiéndole a Baal que respondiera. Baal no respondió. Luego Elías preparó el altar, oró y dijo: Jehová responde, y Dios respondió. Y todo el pueblo dijo: Jehová es Dios. Y entonces Elías dijo: agarren a esos profetas falsos y córtenles el cuello. Y por eso la reina lo amenazó, porque hizo que el pueblo volviera a la adoración a Dios y mató a sus profetas falsos. Una vez más te digo, por servir a Dios. Hermano, la Biblia dice: si alguno padece como cristiano, como creyente, no se avergüence, glorifique a Dios por ello. El apóstol Pablo dice: llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo y a mí nadie me hará mover de este evangelio. El diablo puede hacer lo que quiera, pero yo le seguiré siendo fiel a mi Dios, y aquí estaré en la casa de Dios alabándolo y glorificándolo. No seas cobarde. No dejes que el diablo te atormente más. Sírvele a Dios. Por servir a Dios estaba sentenciado a muerte y se fue y se metió en la cueva. Ahora la crisis quiere hacer que tú te encierres en una habitación. Es más, hay gente que en la crisis, lo voy a ver en el siguiente personaje, hasta el hambre le quita. Yo siempre he dicho: ¿qué culpa tiene el estómago de lo que el corazón siente? Recuerda el dicho popular que dice: barriga llena. Entonces no comen. Y si no comes, te enfermas. Y al problema que tienes, sentimental, financiero, de salud, le vas a agregar otro mayor todavía. ¿Está aquí todavía? Eso es lo que la crisis quiere, que tú te encierres allá y no hablo con nadie. Te metas en tu habitación, estés solo, te apartes de todo el mundo, se te va el gozo. Te metas y te sumerjas en tus propios pensamientos. Esa es tu cueva. Y en esa cueva deseas hasta morirte, porque Dios le apareció a Elías otra vez en la cueva. ¿Qué haces aquí? Es que me buscan para matarme. Quítame tú mejor la vida, Dios. Pero sabe, hay un impacto grande en esa cueva. Dios le habló a Elías. Y esto es lo que Elías nos enseña. Cuando oímos la voz de Dios, nuestra actitud tiene que cambiar enseguida. Elías cambió su actitud. Elías oyó, vio, sintió a Dios y entonces salió de la cueva. Vaya al capítulo 19, primer libro de los Reyes. Ya te digo 2 versículos que voy a leer. Capítulo 19, primer libro de los Reyes. Dice que Elías, metido en la cueva, oyó un torbellino y Dios no estaba allí. Luego un terremoto y Dios no estaba allí en el terremoto. Pero luego oyó un silbo apacible y delicado, como el que vamos a recibir en el Festival del Espíritu Santo el 27 y 28 de mayo, el soplo de Dios. Cuando Elías sintió ese soplo, Dios le habló y le dijo: ¿qué haces aquí? Y mire la actitud que toma Elías enseguida. Capítulo 19, versículo 15, por favor. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por el camino. Tenlo ahí. Es que cuando se oye la voz de Dios, perdóname, cuando se oye la voz de Dios, la actitud cambia. Y la voz de Dios te lleva a entender que hay un propósito mejor y nuevo de Dios para ti. Cuando Dios te habla en la crisis, es porque te está diciendo tranquilo. Y a alguien le tiene que estar diciendo: tranquilo, tú no vas a morir aquí, tú no vas a perecer aquí. Tengo algo nuevo y mejor que entregarte. Y eso fue lo que le dijo a Elías. Le dijo: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Ungirás, siguiente versículo, ungirás a Jehú, hijo de Ninsi, por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. La voz de Dios le habló y le dijo: tú no te vas a quedar aquí. Versículo 13. Cuando Elías sale de la cueva, sale del encierro, del temor, del miedo, porque oyó y vio a Dios, entonces Dios le habla. Dice el versículo 13: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto
¿Y qué? Y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces en la tristeza? ¿Qué haces en la oscuridad de esa cueva? ¿Qué haces en ese miedo, en esa soledad? Prepárate, porque te voy a empezar a usar. La crisis es una oportunidad para que Dios te revele lo que todavía te falta por hacer. Y yo creo que a usted y a mí nos falta mucho por hacer todavía en la obra de Dios. Y termino con un tercer personaje, una mujer llamada Ana. La Biblia no dice lo que voy a mencionar, pero yo puedo entenderlo por sus acciones. Les repito, la Biblia no dice esto que voy a mencionar, pero yo lo entiendo por lo que leo de ella. Yo entiendo que Ana era una mujer piadosa. Ana era una mujer temerosa de Dios. Ana era una mujer fiel a los rituales, a las fiestas y al congregarse. O sea que era una mujer íntegra de Dios. Sin embargo, ella tenía una crisis que se desencadenaba en varias. La principal, no tenía hijos. Pero eso trajo otra peor, que el marido tenía otra mujer, Penina. Y que la otra mujer sí tenía hijos con el marido. Aparte de que no tenía hijos, y cuando usted lee el texto dice literalmente que Jehová era el que no le había dado hijos. Permítame decirte eso. Hay cosas que no es el diablo, ni el pecado, ni eres tú. Es Dios el que no te las ha dado todavía. Y cuando es Dios el que no nos da algo, es porque Él nos tiene un tiempo específico para darnos algo mejor de lo que nosotros le estamos pidiendo. Así que no te afanes. Esta mujer no tenía hijos porque Dios no se lo permitía. La otra mujer, la Biblia no dice que era amante. En aquel tiempo podían tener 2 o 3 mujeres libremente, pero aquella sí tenía hijos. Y peor, le amargaba la vida a la otra mujer a ella. Era su rival, porque así dice la Biblia, su rival. Primero de Samuel, capítulo 1, versículo 6. Se la desquitaba esta mujer, la amargaba cada vez que la veía. Primero de Samuel 1, 6. Dice, y su rival la irritaba. ¿Qué hacía su rival? La irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener ¿qué? Póngase a pensar, ayúdeme. ¿Qué le decía Penina para enojarla y para entristecerla? Tú estás seca. Tú no eres una mujer completa. Fallaste como mujer. Yo sí le di hijos. El Cana me ama más a mí que a ti. Póngase a pensar todo lo que le decía, hasta el grado de enojarla y de entristecerla. Y no era de tiempo en tiempo. Versículo 7. Aprovechaba un momento específico, lo hacía siempre, pero aprovechaba un momento, versículo 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana, ¿qué hacía? ¿Y qué más? Lloraba y no comía. Cuando iban a las fiestas, a celebrar las fiestas que Dios había ordenado, Penina iba con sus pelados. Perdóneme, no recuerdo, si alguno sabe me ayuda. No dice cuántos pelados tenía Penina, ¿verdad? No dice. Pero por lo menos debía tener como 4. Por lo menos. Y entonces el Cana, el marido, tenían que subir todos a adorar a Dios con un animalito. Y el Cana le daba a cada uno de los 4 muchachos un animalito, y a Penina
Y entonces seguramente Penina se los ponía adelante para picarla. Y la llevó a tal grado que Ana lloraba y no comía. Y el marido, que a veces los hombres no entendemos los sentimientos de las mujeres. Los hombres a veces no entendemos los sentimientos. Le decía, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Acaso no soy yo mejor que 100 hijos? No, tú eres mi marido, tú no eres mi hijo. ¿Cómo se sentía esa mujer? Lloraba, afligida, irritada, de mal genio y más encima no comía. Pero ella nos enseña, versículo 9, cuál es la actitud correcta frente a la crisis. Llegó el día donde ella dijo, hasta hoy estoy así. Póngale un alto a su crisis. Póngale un alto a lo que el diablo te dice. Versículo 9 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido. ¿Qué fue lo primero que hizo? Comió. Toca al que está a tu lado y dile, come. A no ser que estés en ayuno, pero come. ¿Cuál fue la primera acción? Comió. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, versículo 10, ella con amargura del alma, ¿qué hizo? Oró a Jehová y lloró abundantemente. Versículo 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová de vez en cuando, todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué es lo que Ana nos enseña? Que hay que comer. Ella comió. El versículo 8 dice que el marido la regañaba porque no comía. Hermano, no dejes que el enemigo te quite el hambre de la palabra. Come Biblia, come prédica, come palabra, porque esta es la que te alienta y te da fuerza espiritual. Lo segundo que ella hizo es que fue al templo, oiga bien, a solas. Ella no le dijo al marido, acompáñame a orar. Ella fue sola. El diablo todavía atormenta a algunos. No, que tu marido, tu mujer no te acompaña, nadie te apoya, quédate tú solo. No, vaya usted, venga usted, busque usted, que por usted ellos serán salvos. Es más, ella, y esto me gusta, ella no fue donde el sacerdote que estaba recostado allá. Ella no fue a decirle, sacerdote, venga, ore por mí, póngame la mano en la cabeza, en el vientre, deme una palabra. Hermano, cuando vengas a este lugar, no vengas con la expectativa de que el hombre ore por ti o que el hombre te dé una palabra a ti. Ven a buscar a Jehová de los ejércitos. Por eso cuando usted venga, predique quien predique, yo vengo a buscar a Dios, una palabra de Él. Todo el que se para aquí tiene una palabra de Dios para nosotros. Ella no buscó al hombre, ella buscó a Dios. Y luego que entró sola en el templo, el sacerdote estaba allá, ella vino y se postró y lloró y oró. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que en la crisis no solo llores por lo que te está pasando. Ayer la pastora predicaba en el ayuno y hablaba de que a veces hay que descargar el alma. Y comentaba algo y yo lo añadía y decía, hay gente que viene donde mí, entre comillas, a pedirme consejería, pero no quiere consejería. Lo que quiere es desahogarse. Y demoran 1 hora conmigo, hermana Fanny, pastor, mire esto y esto y esto, y no me dan chance de hablar a mí. Pastor, mire esto y esto y esto y esto, pastor, es que mire, y acá y acá y acá y acá. Cuando ya yo los veo que suspiran, su alma descansó.
lo que yo hago es orar y ya. No le doy palabra, no le digo nada. El alma necesita descansar. ¿Y qué mejor descanso que la presencia de nuestro Dios? Ana no solo lloró, sino que Ana también le expresó a Dios lo que sentía. Hermano, exprésale a Dios, dile cómo te sientes, dile lo que estás viviendo, lo que está pasando en tu vida, en tu casa, en tu finanza, en tu salud. Háblale a Dios con claridad. Lo cuarto que hizo Ana fue voto. Voto. Ella hizo un pacto con Dios. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta? Y aquí viene la aplicación. Ella le dijo, si me das un hijo varón, yo te lo entrego a ti. Ella demostró que el milagro que Dios le iba a dar no iba a ser más grande que el Dios a quien ella fue a buscar. No sé si me hice entender. Hay gente a la que Dios le da el milagro y el milagro se vuelve más importante que el Dios que le dio el milagro. Y por eso hay tanta gente renegando hoy de las bendiciones de Dios. Dios me dio una casa, me dio un apartamento y ahora lo quieren vender, se quieren deshacer. ¿Por qué? Porque reniegan de lo que Dios les entregó. Dios me dio un carro, pero esto ahora, y han testificado que Dios se los dio. El trabajo, el negocio, testifican, fue Dios, y ahora están pagando consecuencias. ¿Sabe por qué? Porque se ha vuelto una prioridad en su vida. Empieza a agradecerle a Dios por todo lo que te ha dado y vas a empezar a ver más bendiciones de Dios. Ana dijo, yo solo quiero tener la dicha de ser madre, de tener un bebé en mi pecho, en mi vientre y luego en mi pecho, de criarlo, pero yo te lo voy a entregar a ti. Hermano, haga voto con Dios. ¿Para qué quieres que Dios te sane? ¿Para seguir tu vida igual? ¿O para ser mejor de lo que eras? ¿Para qué quieres una casa? Señor, si me das una casa, yo abro las puertas para que se predique tu palabra allí. Haga pacto con Dios. Señor, si me das un trabajo, de todo lo que me dieres, como dijo Jacob, el diezmo apartaré para ti. No hubo amenes allí. Señor, si tú bendices mi empresa, te daré diezmo, te daré ofrenda. Señor, bendeciré tu obra. Haga pacto con Dios, haga voto con Dios. Que lo que Dios le va a dar no sea más importante que el Dios que te bendice. Y quinto y último, ¿sabe qué es lo más lindo de esta mujer que nos enseña en la crisis? Que ella creyó a la palabra del sacerdote. Ella creyó a la palabra del sacerdote. Ese que estaba recostado en un pilote allí, en una silla de esas de pueblos. ¿Sabe cuáles son? De taurete ahí. Había perdido la visión espiritual. Cuando vio a Ana llorando, porque Ana no gritaba, Ana balbuceaba. Y entonces el sacerdote la vio, el sacerdote Elí, y se le acercó y le dijo, ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino ya y quédate tranquila, borracha. Qué falta de visión, ¿verdad? Pero es que a veces Dios permite que los ministros no discernamos lo que te está pasando para ver tu actitud y tu reacción. ¿Usted qué hubiese hecho si un día usted viene así y yo le digo, mira, hermana, usted que estaba vendiéndose sus roncitos por ahí? ¡Pastor! ¡Respete! Señor, reprenda al diablo, pastor. Ahora no vengo más. ¿Sabe lo que dijo Ana? No, mi señor, tu sierva no está ebria, está en aflicción. Entonces cuando ella le dijo así, el sacerdote le dijo, Dios te dé, sin saber la petición, Dios te dé lo que tú le estás pidiendo. La palabra de un hombre que aparentemente no tenía visión, pero Dios la respaldaba. Y ella creyó esa palabra. ¿Y qué cree usted que haría Ana esa noche con su marido? ¿Cree que el hijo iba a ser por obra y gracia del Espíritu Santo? Ella tuvo que accionar la fe. Entonces hoy Dios te ha hablado. Hoy sal con fe de que Dios te va a conceder tu bendición y tu milagro. No desperdicies la oportunidad de hoy para cambiar tu actitud frente a la crisis que estás atravesando.
cualquiera que sea, hoy es el día, porque hoy estamos en la casa de Dios.